Y en el inicio del meridiano vamos a ocuparnos de esta nueva ley que crea este fondo de cobertura para pacientes que están en unidades de terapia intensiva o que necesitan una unidad de terapia intensiva, lo que se conoce como pacientes terapizados. Los que están ya necesitando o de hecho están siendo asistidos con oxígeno también entrarán dentro de esta nueva ley que tiene que ser reglamentada. El Ejecutivo tiene tiempo hasta el día jueves para terminar esa importante reglamentación. ¿Cómo, cuándo, a quiénes, hasta qué tope de dinero va a cubrir esta ley? Todo eso le vamos a contar ahora a continuación con la compañera Rocío Pereira. Rocío, buenas tardes, contanos, adelante. Buenas tardes, Menchi. Quiero ir a la primera placa para tratar de responder la primera pregunta. ¿Cómo ¿Para no? quiénes sería esta cobertura? Y de acuerdo a los criterios que están manejando preliminarmente y de cómo se redactó desde parte del Poder Legislativo, esto debe cubrir a los pacientes que están en este momento internados en terapia intensiva. También para aquellos pacientes en estado crítico que tengan indicación de estar en terapia intensiva y que no hayan conseguido un lugar. Y también explican desde el legislativo, es para todos aquellos pacientes críticos que están recibiendo oxígeno, así sea estén en sus casas, ellos también deberían ser cubiertos por esta nueva ley que fue promulgada apenas el 15 de abril pasado. Hoy comenzó a redactarse el reglamento que debe estar listo hasta este jueves. Como máximo, por ley también le dieron hasta 7 días para entregar ese reglamento, así que corre el reloj y deben entregarlo de parte del Ejecutivo. La segunda pregunta que vamos a ver en la placa número 2 es: ¿hasta cuánto va a poder pagar el Estado por cada paciente? Todavía no sabemos cuál es el monto límite que van a definir en este reglamento porque hoy comenzó a ser redactado el borrador. Lo que sí, desde el Poder Legislativo hicieron estimaciones de acuerdo a cada caso. Decía la legisladora Desiree Masi, que fue una de las que trabajó en la redacción, que ellos calculan que un promedio de 25 millones de guaraníes e incluso hasta 200 millones de guaraníes en el peor de los casos puede llegar a costar el tratamiento e internación de un paciente en estado crítico. Son las cifras que se están manejando, que no sabemos si van a ser las mismas que van a manejar en la reglamentación, pero al menos es el estimativo que tienen de acuerdo a consultas que hicieron también a médicos y a la gente que trabaja en la parte de administración de salud. Quiero que escuchen el criterio que tiene Hernán Martínez sobre esto, cómo lo están evaluando a partir de hoy mismo en la redacción de la reglamentación. Lo escuchamos. Nosotros le llamamos pacientes terapizados, ¿verdad? No están dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero están, por ejemplo, en una reanimación, en una sala de RAC, donde tenemos respiradores, monitores, ¿verdad? Y también hay pacientes, por ejemplo, que están ya conectados a alto flujo, un dispositivo de alto flujo, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver también la forma de ayudarles a todos, ¿verdad? No vamos a poder ayudarles a todos quizás, pero sí por lo menos podemos ayudarles a las personas que están en estado crítico. Y eso sería un gran alivio ya para la ciudadanía. Está en nuestro espíritu tratar de terminar el borrador, por lo menos para presentarle al Ejecutivo. Nosotros somos los más ansiosos de que esta ley se promulgue. Así que vamos a poner lo mejor que tenemos para poder sacar la reglamentación. Bueno, importante lo que dice el viceministro Rocío, atendiendo a que están hablando de atender a pacientes en estado crítico, pero hay un estadio anterior, que es cuando un paciente está en estado grave y a lo mejor todavía no tiene que ingresar a una unidad de terapia intensiva, pero los costos que ya está asumiendo la familia de ese paciente que está a lo mejor en una sala común también son muy altos. Y evidentemente hay también una cuestión que me parece muy importante. Hay una medicación que se tiene que dar justamente antes de que el paciente ingrese a un estado de gravedad. Cuando está en estado crítico hay una medicación que se indica y eso evitaría que el paciente después ingrese a terapia intensiva, con lo que se encarecerían todavía mucho más los costos. Claro, lo que me explicaban desde el legislativo, ¿cuál es el factor que te indica que te cubre este fondo? Es el hecho de que estés recibiendo oxígeno, me explicaba la senadora Desiree Masi. Okay. Eso es el factor indiscutible porque cada hospital, siendo público o privado, tiene un protocolo diferente para el tratamiento del COVID. Algunos le están indicando las ampollas de Remdesivir, que están costando entre 1.500.000 a 2 millones inclusive. A otros le indican baricitinib, que cuesta 8 millones aproximadamente la caja. A otros directamente le indican corticoides, antibióticos y anticoagulantes. Son distintos los tratamientos. Ella interpreta que a partir del momento que el paciente está recibiendo oxígeno es un paciente crítico y que debe estar contemplado dentro de esta cobertura. Otra pregunta que tenemos, Menchi, es desde
desde cuándo te cubre. En la placa número 3 vamos a ver las interpretaciones que existen. Esto es ley desde el 15 de abril, fecha de su promulgación. En el reglamento es que todavía tienen que definir cuáles son los días que te va a cubrir esto. Imagínate que entraste el 10 de abril a internación en terapia, ponerle el caso tipo 1, entraste a terapia el 10 de abril, te cubre desde ese día. Y la interpretación que tienen desde el legislativo es que debería cubrirte, por más que la ley recién se promulgó el 15 de abril. Otra pregunta todavía más difícil es qué pasa con aquellos pacientes que fueron dados de alta antes de la promulgación de esta ley. O estuvieron internados en terapia o recibieron oxígeno en sus casas o en el hospital. Ellos también deberían pedirle al Estado que le devuelva lo que gastaban en internación y probablemente sí, también es la interpretación que tienen desde el legislativo, es algo que también se tiene que analizar en el reglamento. Un factor que pesa para tomar estas decisiones es que actualmente hay 15 amparos que se presentaron ante el Ministerio de Salud para que les cubran los gastos de internación a personas que estuvieron en sanatorios privados. Sí. Entonces, el criterio que tienen es por qué se les pagaría a la gente que presentó amparo y no al resto de la ciudadanía que también tuvo esos gastos. O sea, todo eso se está sopesando también en ese estudio. Otro tema también para aclarar es quién debe encargarse de las gestiones. En la placa número 4 también eso se debe definir en el reglamento que empezó a redactarse hoy. Para los legisladores, los que deben encargarse de realizar las gestiones para que el Estado pague deben ser los hospitales. O sea, cada hospital, cada administrador hospital tiene que ponerse en comunicación con el Ministerio de Salud y a través de ellos cobrar. Lo que yo preguntaba es cómo hacen, por ejemplo, las familias que estén intentando internar a su familiar y le pide el hospital un adelanto para concretar esa internación. Todo eso también debe definirse cómo se va a realizar el pago. ¿Va a pagar primero a la familia, después le van a devolver a la familia ese dinero? Tampoco se sabe responder eso. Muchas cuestiones. Otra cuestión que también tiene que definir el Ejecutivo con la reglamentación es el componente social. A esto le agregaron a esta ley también, Mechi, que es un subsidio para los afectados por COVID, que incluso contempla a aquellos niños que quedaron huérfanos. Si podría haber un subsidio mensual, por cuánto tiempo, cuál sería el monto. Todo eso también lo debe definir el Ejecutivo con esta reglamentación. Y estamos a contrarreloj. A contrarreloj, sí, es importante decir eso, reiterar que tienen tiempo hasta el jueves nada más. Hasta el jueves. Podemos escucharle a la senadora Masi dando más detalles sobre esto. Atentamente. En teoría tienen que estar beneficiados los que en este momento están o tienen indicación, o sea, son pacientes críticos en este minuto. Tienen que estar beneficiados ya con la ley. Si te internaron días antes de eso, la cobertura es recién desde la promulgación, no desde el primer día en que te internaron. Y bueno, eso ellos quedaron en negociar pues con la gente de la terapia, ¿verdad? Porque de todos modos, como hay amparo, al final de cuentas, están teniendo que pagar nomás luego. Entonces iban a negociar ellos eso, ya con los sanatorios que están dentro del convenio. Sería alrededor de 200 millones de guaraníes por paciente en teoría. Ya yo sé que el Ejecutivo es el que tiene que definir ese monto, pero más o menos un aproximado sería 200 millones por paciente. Y 200 millones en el peor extremo, ¿verdad? El paciente que se te queda como 15 o 20 días en la terapia. En la realidad, el paciente que es tratado precozmente te sale a los 10 días y puede estar alrededor de 20 o 25 millones de guaraníes. Puede estar en tu casa, por ejemplo, alquilando balones, como está mucha gente, con la indicación de terapia en lista de espera y te tiene que cubrir.